8:16 de la mañana, aquí en La Clave. Bienvenidos a su segmento de entrevistas. Vamos a hablar del Banco del Pacífico, ¿no? El Banco del Pacífico ha pasado de ser el segundo banco mejor rankeado del Ecuador a estar en el noveno. No solamente eso, sino que ha existido en los últimos meses despidos y una reestructuración, entre comillas, que ha dejado al banco, digamos, a pérdida. Para hablar de esto hemos invitado a Cristina Reyes, quien para hablar sobre este tema ha dicho que a ningún niño le amarga un dulce, al igual que a ningún banquero le desagrada un nuevo banco. Y sobre eso queremos hablar. Buenos días, Cristina, gracias por estar aquí en La Clave. Johan, buenos días. Muchísimas gracias por la entrevista. Saludo a todas las personas que nos están viendo. Bueno, el Banco del Pacífico, como tal, ya hice un pequeño resumen antes, ha estado perdiendo, no solamente personal, sino también utilidades. Ha pasado de tener 50 millones de utilidades a más o menos 5 millones. El presidente del banco ha dicho que esto se debe a indemnizaciones por despidos, también al hecho de que hay, bueno, una vez más, esto de ver el pasado, ¿no? De que hay decisiones del pasado que ellos han tenido que resolver. Pero queda la noción, y es la teoría que usted ha expuesto en redes sociales, de que lo están desmantelando para vender. Quiero saber más sobre esta hipótesis. Sí, varios elementos para reflexión ciudadana. Primero, ¿qué daño le hace a un país o a una sociedad un presidente que tiene conflicto de intereses? Que el giro de sus preocupaciones está en la venta de un activo del Estado que es rentable y no en las reales urgencias que tienen los ciudadanos todos los días, como lo son la salud, la educación y la inseguridad, porque nos están matando, sobre todo en nuestra ciudad natal, en Guayaquil. Es todo un descontrol y no hay un plan de seguridad integral. Eso por un lado. En segundo lugar, la cifra que usted mencionaba, ¿cómo es posible, más allá de los cuestionamientos que hace el presidente del banco respecto, dice él, a gastos operativos innecesarios o una cartera crediticia otorgada de forma sospechosa, según él menciona? El Banco del Pacífico mantenía los primeros lugares hasta antes de su administración en cuanto a utilidades, porque es un bien rentable para el Estado. Y de un momento a otro, cuando inician un supuesto proceso de venta con un secretismo tal, hacen un desplome de estas utilidades, lo que podría esto seriamente afectar el valor de venta y de compra del banco. Y lo unen, y esto es la perversidad de todo este tema, con el peregrino argumento de que esta venta serviría para salvar a los niños con desnutrición infantil, cuando eso es una obligación del Estado, eso debe ser una política del gobierno de ayudar un tema social tan preocupante en nuestro país como lo es la desnutrición infantil, que ocupamos los primeros lugares en América Latina. Claro, o sea, lo que yo percibo es que la venta del banco y la excusa para venderla es más como una especie de campaña de marketing del gobierno, ¿no? Es decir, nos sentimos en la obligación de vender este activo que le ha sido bastante beneficioso al Estado para salvar a los niños pobres. No obstante, incluso ha habido recortes de presupuestos en secretarías de derechos humanos y demás. Ahora, ¿usted piensa que en serio es Lasso quien va a estar a cargo del Banco del Pacífico después? Es decir, ¿estamos seguros de que va a ser así? A ver, en la vida no hay seguridad de nada. Lo único cierto es la incertidumbre. Sin embargo, por supuesto que se levantan muchas sospechas respecto a las preocupaciones del presidente, como he dicho, de llevar adelante esta venta con el secretismo y con los conflictos de intereses del caso, porque la actividad profesional del presidente ha estado vinculada al sistema financiero privado. Importante también mencionar que más del 65% de todos los depósitos están en el sistema financiero privado. Y de alguna manera, y yo con esto, yo sé que hay cuestionamientos de la ciudadanía respecto a si un Estado debe tener o no la propiedad de ciertas empresas. En su momento se cuestionó, por ejemplo, TAMI, que era una aerolínea nacional que fue tan mal administrada por gobiernos anteriores que terminó quebrando. En ese sentido, yo conceptualmente y nuestra organización política estamos a favor de las concesiones, no de la privatización, deshacerse de la propiedad de bienes por parte del Estado. Pero en el caso del Banco del Pacífico, estamos hablando de un bien que ha sido rentable, que es sumamente rentable, que además puede ser un contrapeso en el sistema financiero privado donde no hay una real banca de desarrollo
estratégico que entrega créditos productivos. Hoy el presidente nos engaña diciendo que está entregando créditos al 1%, 30 años plazo, supuestamente para hacer un gran impacto en la agricultura y en la ganadería. Por favor, son microcréditos sociales lo que se está entregando en buena hora por pequeños emprendedores que están dándole de 300 a 5.000 dólares, pero que no nos venga a decir que hay una real banca de desarrollo que se está impactando en la economía, en el mejoramiento de los sectores productivos que hoy están pasando tan mal por la pandemia. No hay esos incentivos, todo se está viendo como un negocio y no realmente con un sentido social y con una vocación estratégica. Y bueno, la semana pasada, no sé si para sorpresa, pero sí fue, digamos, algo que causó bastante impacto, fue el hecho de ver al Ministerio del Deporte promocionando un equipo de ciclismo profesional, supuestamente el primer equipo de ciclismo profesional del país, con los logos del Banco de Guayaquil, ¿no? Digamos, para hacer un poco más obscena la situación, incluso si no hubiera algo malo en el fondo, sí levanta muchas sospechas, ¿no? Sí, definitivamente hay conflictos de intereses muy graves. Esto en algún momento pudo ser una advertencia, pero el presidente obviamente se comprometió con el país en dejar a un lado sus actividades, en trabajar por el beneficio del país, pero no es lo que vemos. Aquí vemos un presidente preocupado por pagarle a los tenedores de la deuda externa, por seguir las directrices del Fondo Monetario Internacional, pero ¿qué hay de la economía local? ¿Qué hay de los trabajadores que la están pasando muy mal? Una reforma laboral que ahora dice que la quiere pasar por consulta popular, pero cuando la mandó por la Asamblea Nacional, Dios mío, todo el mundo se escandalizó porque no había una modernización, modalidades contractuales sensatas, sino lo que había era precarización de los derechos de los trabajadores. Obviamente, hemos tenido un plan de vacunación, eso yo creo que es probablemente el logro más rescatable de este gobierno en estos meses Desde luego. de gestión. Pero digamos, el crédito de esa vacunación, ¿hasta cuándo, no? Porque, digamos, siguen hablando de la vacunación y ya, digamos, se parecen a otros gobiernos que se enfocaban en ciertas obras para darle y tener crédito siempre. Sí, no, con esto quiero decir que eso es, digamos, una gestión interesante a rescatar, pero que no, pero que es la única, porque realmente en el aspecto económico y social, el presidente se ha dedicado a maltratar y a machacar la economía ecuatoriana, a golpear a la clase media, a aumentar los impuestos cuando se comprometió a lo contrario, y ese fue un compromiso público. Si para el presidente no vale su firma, pues entonces, ¿qué vale para él? Se comprometió a entregar reales créditos desde la banca pública y privada para los sectores de la agricultura y no lo está haciendo, son microcréditos sociales los que está entregando. Se comprometió a la digitalización del país, hoy vemos a los niños en una encrucijada, 2 años perdidos prácticamente, los que han podido tener educación digital, porque los que no, los que han estado en las zonas rurales, los niños de zonas urbano-marginales que no han tenido acceso a internet y que ahora encima no pueden regresar a las clases todavía porque no hay los protocolos de bioseguridad. Claro, aparte y la inseguridad las escuelas no tienen baterías sanitarias, sistema de agua potable, digamos, el sistema de educación y el de salud están igual en un momento crítico, según los propios profesores y los enfermeros. Cristina, el presidente del Banco del Pacífico, a pesar de todo este contexto, ha dicho que el banco no se va a vender por menos de 820 millones de dólares. ¿Es ese un precio real o también nos están ocultando algo en el fondo? Mire, allí también, ¿cómo creer? Además, el proceso de valoración lo quieren también guardar con secretismo de 15 años. Si él mismo en pocos meses de gestión ha desplomado las utilidades y lo justifica diciendo que hay una alta morosidad, dice del 3%, cuando incluso en la banca privada, a pesar de los problemas que se ha generado por el tema de la pandemia, la morosidad es la mitad. Luego dice que también gastos operativos innecesarios y cierran agencias comerciales, cierran cajeros y demás, pero qué sorpresa, no son rentables para ellos, pero inmediatamente son ocupados por la competencia. Hay muchos factores que nos hacen pensar que aquí podría estarse gestando un gran negociado. ¿Por qué no pensar, si tanto afán tienen en el tema del Banco del Pacífico, por qué no empezamos por cumplir con lo adeudado, con la deuda social, el DIE? Si el presidente puede manejar sus criterios empresariales y bancarios, pero para convertir a una banca que es de los trabajadores asegurados, de los jubilados, como un motor de la economía, que ayude a paliar estos momentos de recesión, que le dé crédito productivo a los sectores,
que genere una dinamización del mercado inmobiliario, por ejemplo? ¿Por qué no pensar que parte de esas utilidades podrían ser dadas como pago y con una correcta administración ahí sí, pero no pensando en que el Estado es un banco y un negocio, sino que el Estado tiene que ser un facilitador de la economía y del mejoramiento de la calidad de vida, entregarlo como parte de pago de la inmensa deuda que se tiene con el BIES y cambiar los parámetros de administración que al día de hoy son pésimos también, hay que decirlo, porque el presidente también se comprometió a cambiar el tema de la gestión hospitalaria. Tenemos un vicepresidente que es médico, pero los hospitales son un desastre, no hay medicina, no se compran a tiempo, no solamente hay una enfermedad a la que hay que atender como lo es el COVID, sino hay una serie también de factores que tienen que tratarse desde la prevención y también desde la acción en el momento en que se presentan. Son muchísimas cosas, pero lastimosamente yo veo que las inquietudes del presidente están concentradas en otras urgencias y no en la esa ciudad. evaluación que usted hace, aparte, nos deja capaz ver de cómo el gobierno ve todo en aspectos macroeconómicos, porque, por ejemplo, usted mencionó claramente, el vicepresidente es médico, pero lo que lo vemos es inaugurando clínicas privadas. Entonces, sí es una cuestión de, por lo menos, hacerse la pregunta, ¿qué está pasando?, ¿no? Para ir cerrando la entrevista, porque el tiempo es corto, lamentablemente, Cristina, usted ha hecho una evaluación más que interesante sobre el gobierno. ¿Qué proyección tiene para lo que se viene este año? ¿Cree que el gobierno está sólido? ¿Cree que esto de que nos sigue ocultando cosas o de que ve al país o trata de manejar al país como una empresa y no como un país, le va a pasar factura? Bueno, el gobierno no está sólido, por más que lancen por ahí unas encuestas que casi siempre tienen un sesgo de quien las manda a realizar. La realidad es otra. La gente en estos momentos está muy preocupada por los temas de inseguridad y allí el gobierno necesita tener la suficiente voluntad política, desplegar todos los recursos, el personal. Yo esa ministra no sé, no entiendo qué hace allí. La señora puede ser realmente muy inteligente y muy capacitada para otros temas, pero está Bueno, claro ella misma ha dicho que no, digamos, que no su sabe de especialidad no es la seguridad. seguridad, ¿no? Y la principal misión de un ministro de gobierno, además de obviamente llevar, manejar las relaciones políticas con otras bancadas, que sí es parte de la tradición, es manejar la seguridad del país. Y si ella no puede hacerlo porque no sabe, evidentemente tampoco tiene la asesoría, no tiene un consejo consultivo, no cuenta con una estrategia integral, porque aquí yo me rehúso a que nos resignemos de que nos van a estar matando todos los días, que el sicariato es una modalidad prácticamente operativa, delincuencial, que ocurre, antes no pasaba esto en el país y ahora es el pan de cada día. Y esto está vinculado, por supuesto, con crimen organizado, narcotráfico, con una proliferación de bandas, una falta de apoyo institucional, logístico, de capacitación, de fortaleza y entrenamiento a la Policía Nacional, que a veces la vemos muy sola actuando. Y eso definitivamente es porque las cabezas aparentemente no saben a dónde dirigir la seguridad del país. Así que hay muchas cosas que el gobierno tiene que replantearse porque deben entender que están al mando de un país que ha sido golpeado por la pandemia, por los malos gobiernos, por la crisis económica y que hay una serie de factores que hay que atender y lo más importante es lo humano, lo más importante es la gente, el bienestar de los ciudadanos, sobre todo de los grupos más vulnerables y más pobres del Ecuador. Sí, lamentablemente nos hemos acostumbrado a vivir entre la violencia, aunque no debería ser la regla, ¿no? Muchas gracias, Cristina, por estar acá. El tiempo es corto, se me quedaron muchos temas de los cuales me habría gustado hablar, pero le dejo la invitación abierta para que vuelva en una siguiente ocasión. Muchísimas gracias, Joan. Un abrazo para usted, para la Un abrazo. 8:30 de